Saludarles nuevamente, hermanos, y continuar con nuestro tema. En la entrega anterior quedó demostrado que no hay una evidencia textual seria para las enseñanzas del universalismo. En esta última presentación procederemos de una manera un poco más puntual a examinar algunas de esas doctrinas. Iniciemos con la enseñanza básica del universalismo, que predica que todos, inclusive Satanás, serán finalmente salvos. Vamos a la Biblia, por supuesto, para, en unos pocos pasajes, porque como dijimos antes, no necesitamos de los cientos, de las decenas de textos que hay, usarlos todos. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan sobre la salvación, qué es lo que la Biblia dice. Empecemos con Isaías capítulo 37, versículo 12. Y ahí leemos lo siguiente: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De Jerusalén saldrá, ¿qué? Un remanente. ¿Qué es eso de remanente? Un residuo. Los que quedan. Asociada con remanente hay una voz hebrea, por allá creo que la palabra es polet, que quiere decir los que escapan. Da la idea de un fragor, de una batalla, y algunos quedaron vivos. Entonces, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sigamos leyendo. Abdías 1:17. Abdías 1:17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Sigamos leyendo. Romanos 9:27. Romanos 9:27 leemos lo siguiente: también Isaías clama tocante a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Sigamos leyendo. Vamos ahora, sigamos con el Nuevo Testamento. Mateo 25, tomemos desde los versículos 31 al 34 y luego otros posteriores. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego da las razones: porque tuve hambre y me disteis de comer, etc. Pasando al versículo 41 leemos: entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me disteis de comer. Da las mismas razones que se dieron anteriormente, solo que aquellos lo hicieron, estos no. Y el resultado lo encontramos en el versículo que acabamos de leer: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y, aunque ya lo dijo, en el versículo 46, repite, vuelve a insistir: e irán estos, los que acaba de mencionar, estos últimos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mismo Mateo, capítulo 16, versículo 27. Leemos lo siguiente:
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 8. Leemos lo siguiente. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino obedecen a la injusticia. Bueno, quizá antes de eso podemos tomar el texto, porque nos dice: mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira, estoy leyendo el versículo 5, para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad y vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Finalmente, leo en Ezequiel 18, versículos 4 y 20, donde dice: el alma que pecare, esa morirá. No pagará el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá. Y por supuesto que está hablando de la muerte eterna. No está hablando de la muerte consecuencia del pecado, que Jesús la comparó con un sueño, de la cual resucitar en épocas distintas, para ir unos a la vida eterna, que ya empezaron aquí, continuar con la vida eterna que empezaron recibiendo aquí al conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, al cual el Dios verdadero envió, y los otros a la destrucción de resultados eternos, como bien sabe todo adventista del séptimo día que no cree, por supuesto, en el tormento eterno, sino eterno en los resultados de ese castigo. Muy bien. Así es que esto es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia también nos enseña, y pasamos a un segundo punto, el destino final de los impíos. Y vamos a leer unos pasajes a ver en qué esos pasajes dan la idea, o podemos concluir de que esos pasajes están hablando de una refinación del carácter, de una purgación de los pecados. A ver si esos pasajes algo dan esa idea, o qué idea es la que dan. Empecemos con Malaquías capítulo 3 y leamos a partir del versículo 16, y podemos extender la lectura hasta el capítulo 4, el versículo 1. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el versículo 1 del capítulo 4 explica la diferencia y el resultado. Y vamos a ver si la diferencia va a ser en que todos se van a salvar, unos habiendo ido al purgatorio, porque es la doctrina del purgatorio la que dice que después de purgar pecados entonces se es recibido en gloria. Vamos a ver si nos dice que la diferencia es que unos van a ir al purgatorio y otros no, pero que finalmente todos se van a salvar. Porque ya leímos donde entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque, he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama. Un tremendo fuego que abraza la estopa. ¿Qué queda de la paja seca? ¿Qué queda? Sigamos leyendo, porque, cuidado, no hay que hacer doctrina con un solo texto, mucho menos con un término. Entonces vamos a seguir leyendo. Leamos Isaías capítulo 1, donde podemos seguir siendo ilustrados al respecto. Isaías capítulo 1, y empecemos del versículo 27. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella, son los que van a ser rescatados, y los convertidos de ella con justicia. Mas los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos, porque ellos se avergonzarán de los olmos que amasteis, y vosotros seréis confundidos por los huertos que escogisteis. Versículo 31. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos, ¿cuáles ambos? El fuerte y lo que hizo. Ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Consumidos aquí otra vez como estopa. Salmo 101.8. Salmo 101.8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Abdías 18. Abdías 18 leemos lo siguiente, uno de los profetas menores. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán. Los consumirán, y ni aun uno quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo habló. Ustedes saben, aquí está haciendo diferencia entre Esaú y Jacob. Y por eso el Señor dijo, de los que se pierden, nos dicen, por favor, hermanos. Increíble. No necesitamos traducciones. De hecho, estas traducciones todas están correctas. Quiero decir, no necesitamos los originales. Si para entender las escrituras se necesitaran obligatoriamente los originales, pues ahí sí tendríamos razón de acusar a Dios de alguna manera. Pero viene a mi mente una cita que amo profundamente, una de las tantas, donde la sierva del Señor dice que la comprensión de las escrituras por la persona común, por el pueblo, por el común del pueblo, que se somete realmente con humildad al Espíritu Santo, la hermana White dice que esa interpretación es la que más se acerca a la verdad tal como está en Jesús. Así de que estos textos son contundentes, pero permítanme, y voy a leer ahora extensamente un escrito de la sierva del Señor en el conflicto de los siglos a partir de la página 526. Armonía entre la ley y el testimonio. Vamos a leer. Y la hermana White dice lo siguiente, luego de explicar y luego de decir
la trampa diabólica que dice o pregona el tormento eterno. Luego de decir eso y explicar que ese Satanás ha tenido tremendo éxito al deformar el carácter de Dios con ese asunto, ahora agrega lo siguiente, y repito, va a ser una lectura larga porque es sumamente elocuente. Página 526, Conflicto de los siglos. Por si acaso, por la numeración a veces distinta, depende de las ediciones, el capítulo se titula Las acechanzas de Satanás. Muchos, a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos, se lanzan al error opuesto. Ven que las santas escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión, y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a la llama de un infierno eterno. Pero, como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salva. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él y esperar, sin embargo, que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina, espero que hayamos estado atentos, donde nos habla de esta doctrina que saca la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salva. Semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Sigo leyendo. Para muestra de cómo los que creen en la salvación universal tuercen el sentido de las Escrituras para sostener sus dogmas deletéreos para las almas, basta citar sus propias declaraciones. Por favor, escuchemos bien esto, muy interesante. Para empezar, aquí nos habla ya de la gente que habla de la salvación universal. Algunos, alborozados, incautos, piensan y están excitados, muy emocionados con la nueva luz. ¿Nueva luz? Es la más antigua de todas las oscuridades. Empezó en el Edén. Satanás dijo no moriréis. Ahí empezó el universalismo. Lo perfeccionó Calvino con la cuestión del libre albedrío y tantas otras cosas. Pero empezó esto en el Edén. Así es de que no es nueva luz, sino es la más antigua de todas las oscuridades. Sigo leyendo. En los funerales de un joven irreligioso, muerto instantáneamente en una desgracia, un ministro universalista escogió por texto de su discurso las siguientes palabras que se refieren a David y cita 2 de Samuel 13:39. Ya estaba consolado acerca de la muerte de Amón, o acerca de Amón que era muerto. Sigue diciendo la hermana Huay, refiriendo el discurso que dijo ese universalista. Nos contentamos, dijo el universalista, nos contentamos con citar las Sagradas Escrituras. La contestación que nos dan al respecto han de resolver tan tremendo problema. Amón era pecador en extremo, era impenitente, se embriagó y fue muerto en ese estado. David era profeta de Dios. Debía saber si Amón se encontraba bien o mal en el otro mundo. ¿Cuáles fueron las expresiones de su corazón? El rey David deseó ver a Absalón, porque estaba consolado acerca de Amón que había muerto. ¿Y qué debemos entender por estas palabras? ¿No es acaso que los sufrimientos sin fin no formaban parte de su creencia religiosa? Así lo entendemos nosotros.
Y aquí encontramos un argumento triunfante en apoyo de la hipótesis más agradable, más luminosa y más benévola de la pureza y de la paz finales y universales. Se había consolado de la muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque podía con su ojo de profeta echar una mirada al glorioso estado y ver a su hijo muy alejado de todas las tentaciones, libertado y purificado de la esclavitud y corrupciones del pecado. Y después de haber sido suficientemente santificado e iluminado, admitido a la asamblea de espíritus superiores y dichosos. Su solo consuelo consistía en que su amado hijo, al ser recogido del presente estado del pecado y padecimiento, había ido a donde el soplo sublime del Espíritu Santo había derramado sobre su alma oscurecida, a donde su espíritu se desarrollaría con la sabiduría del cielo y con los dulces transportes del amor eterno, a fin de ser así preparado para gozar con una naturaleza santificada del descanso y las glorias de la herencia eterna. Con esto siguió predicando ese ministro. Recuerden que estamos repitiendo, la hermana White nos está transliterando, por así decirlo, el discurso de un ministro universalista. Y ustedes ya notaron los elementos. Sigue diciendo. Aquí sigue el discurso de ese ministro, de ese pastor. Con esto queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende en nada de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual de corazón, ni de una creencia actual, ni de una profesión de fe religiosa. ¿Cómo les parece? Cualquier parecido es una coincidencia, ¿verdad? Solamente que la diferencia es que tendrán que purgar un poco, pero no depende de lo que se haga aquí, porque todos serán salvos después de que purguen los que aquí no hicieron. Seguimos leyendo. Sigo citando el conflicto de los siglos y sigue. Ahora viene el comentario de la hermana White. Aquí termina el discurso de ese universalista y ahora la hermana White dice: así es como este profeso ministro de justicia reitera la mentira ya dicho por la serpiente en Edén: de seguro no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Afirma que los más viles pecadores, el homicida, el ladrón y el adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar de la eterna bienaventuranza. Recuerden, estoy leyendo, sigo leyendo la inspiración. ¿Y de dónde saca sus conclusiones este falseador de las Sagradas Escrituras? De una simple frase que expresa la sumisión de David a la dispensación de la providencia. Su alma deseó ver a Absalón porque estaba consolado acerca de Amón, que era muerto. Al mitigarse con el andar del tiempo la acrimonia de su aflicción, sus pensamientos se volvieron del hijo muerto al hijo vivo, que se había desterrado voluntariamente por temor al justo castigo de su crimen. Hermana White abre admiración y dice: y esto es una evidencia de que el incestuoso y ebrio Amón fue al morir llevado inmediatamente a la morada de los bienaventurados para ser purificado y preparado allí para la sociedad de los ángeles inmaculados. ¿Cómo califica ella esto? Escuchen. Fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Escuchen. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. Hermano, pregunte usted, lea esto con los universalistas modernos y pregúnteles qué opinan de esto. Porque a tiempo que usan citas donde ella habló de nueva luz
y donde ella habló de que nadie se preocupe y que nadie crea que las doctrinas están perfectas. Y que se cita esa declaración de la hermana White, por supuesto fuera de contexto, como prácticamente una gran cantidad de lo que se cita. A esos mismos que de pronto sacan a la hermana White con esa cita solamente, muéstreles esto y pregúnteles qué opinan. Puedo decirles que la respuesta va a ser la misma que dio Acab a Josafat. Ustedes recuerdan aquella situación de guerra con los sirios, que los sirios vinieron y cercaron. Y ahora Josafat cometió el error de acompañar a Acab a la guerra con los sirios. Y consultaron a 400 profetas. Pero Josafat se dio cuenta qué clase de profetas eran y preguntó: ¿no hay aquí algún profeta de Jehová al cual le preguntemos? Ustedes recuerdan la respuesta de Acab: sí, hay uno, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco. ¿Por qué? Porque me profetiza mal. O yo lo aborrezco porque no dice lo que a mí me gusta, no dice lo que yo quiero oír, porque me contradice. Yo lo aborrezco. Pregúntele a los universalistas qué dicen de esto que acabo de leer. Y no serán tan francos como acá de decir: yo aborrezco a Elena de White. Pero muy posiblemente le van a decir: bueno, el conflicto de los siglos hubo 3 ediciones. El problema es que el conflicto de los siglos fue manipulado. Eso toca revisarlo. El conflicto de los siglos finalmente, pues quién sabe si será totalmente confiable. Y posiblemente le van a decir algo parecido. Y si le dicen eso, pues será algo sumamente raro, porque resulta que la hermana White varias veces, e inclusive en la época final de su vida, ella dijo de manera contundente: por encima de todos, el libro que más deseo que sea publicado como las hojas de otoño es el conflicto de los siglos. Deben explicar por qué eso. Y entonces se sacarán conclusiones. Muy bien. Sigo leyendo, termino leyendo esta lectura extensa del conflicto de los siglos. La hermana White sigue diciendo, después de lo que ya leímos: la conducta de este falso maestro ilustra la de otros muchos. Desprenden de sus contextos unas cuantas palabras de las Sagradas Escrituras, por más que en muchos casos aquellas encierran un significado contrario al que se les presta. Y esos pasajes así aislados se tuercen y se emplean para probar doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Repito, he leído Conflicto de los Siglos, páginas 526 a 528. De modo que la Biblia y los escritos de la hermana White prueban de manera contundente que hay salvación para unos y aniquilación, exterminio, completa destrucción para otros. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Y aquí entramos en otro punto. Entramos en otro engaño del universalismo. Porque Dios puso delante de Adán, desde que lo creó, el libre albedrío. Por eso fue que colocó el árbol. Debía tener la posibilidad de desobedecer, de elegir. De otra manera, no tendría libre albedrío, sino que sería un robot programado sin opción. Ahora, Dios le dio la vida, pero podía escoger la muerte. Y por eso le dijo: el día que comas de este árbol morirás. Muy bien. Y creo que hasta ahí está de acuerdo el universalismo con que Adán tenía libre albedrío.
Pero ellos dicen, bueno, sencillamente con el pecado lo perdió. Porque nació esclavo. Y vamos a Romanos capítulo 7, donde presenta con lujo de explicación el problema de la esclavitud. Correcto. Romanos 7 es correcto. ¿Cómo hay que entenderlo? Con nuestros propios significados, con nuestros propios, con el espectro que nosotros le damos a la palabra esclavitud, o con la explicación que hace la Biblia, para ver hasta dónde está la esclavitud y en dónde, dentro de la esclavitud, el hombre puede seguir teniendo libre albedrío. Bien, vamos a ir a la Biblia. Deuteronomio 30:19. Esto es después del pecado, porque no hay discusión en que antes del pecado el hombre era esclavo del pecado, y ahora al ser esclavo entonces no tiene libre albedrío según el universalismo. Vamos a Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos que hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Pregunto, la capacidad de escoger, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Sigamos leyendo. Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esa decisión de no andar después de haber sido ilustrados, ¿eso cómo se llama? Esa capacidad de decidir, de elegir en los pecadores, ¿eso cómo se llama? Sigamos leyendo. Y un último texto, porque no necesitamos más. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una vez más pregunto, esa acción, esa decisión de abrir la puerta para que entre el Salvador, ¿eso cómo se llama? Oh, tremendo. El universalismo hace lo que Dios dijo que no había que hacer. Dios dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Dios ha juntado una serie de cosas que el hombre no las debe separar. Dios juntó, por ejemplo, la justificación y la santificación. El hombre la separó. Dios juntó la obra médico-misionera, el mensaje de salud con el mensaje del tercer ángel. El hombre las quiere separar y las separó. Dios juntó la ley y el evangelio. El hombre lo separó. Dios juntó la fe y la gracia. El hombre la separó. Y el hombre entonces ha separado lo que Dios juntó. Y también ha juntado lo que Dios separó. Dios separó el ser esclavo del pecado del libre albedrío. Dios dijo que no teníamos poder, y lo que Romanos 7 dice es que no tenemos el poder para vencer el pecado, pero sí tenemos el libre albedrío para tomar la decisión de permitirle a aquel que puede en nosotros ganar la victoria sobre el pecado, y eso se llama libre albedrío. El que no hay libre albedrío fue otro invento de Calvino. Y bueno, quizá no Calvino, quizá antes. Yo sé que Calvino fue el que perfeccionó más esas cosas. Pero las escrituras en ninguna parte insinúan de que el hombre perdió por completo el libre albedrío,
que lo perdió por el problema del pecado y que por lo tanto ahora Dios tiene que decidir por él. Y por eso es que Dios va a decidir salvarlo, aunque el hombre consciente dijo que no se quería salvar. Pero como no tiene libre albedrío porque lo perdió por ser esclavo, ahora entonces Dios pasa por encima de la decisión que el hombre tomó y lo va a salvar. Qué trágicas esas enseñanzas. Hermanos, permítanme, debo terminar. Pero voy a hacer rápidamente una enumeración quizá muy incompleta, porque, déjenme decirles, ya lo comenté, vi unos 3 temas y una entrevista. Por supuesto, no necesito ver ni uno más. De hecho, con uno solo habría sido suficiente. Pero en aras de algunos aspectos y hermanos especialmente que tienen dificultades y tenían situaciones, pues vi algunos temas más. Así es de que la lista que voy a hacer no es exhaustiva porque no sé qué más cosas se digan. Pero voy a presentar algunos sacrilegios del universalismo. En primer lugar, y aquí voy a hablar de 3 mentiras. El primer terrible sacrilegio es tratar a Dios de mentiroso. Pretender decir que no, pues sencillamente es un insulto a una inteligencia normal. Pretender decir que el universalismo no enseña eso. Porque Dios le dijo al hombre, el día que de él comieres morirás. Dios dijo, morirás. ¿Va a morir? Sí, desobedece. Satanás dijo que no va a morir. Y aquí déjenme comentar lo siguiente. Si fuera cierto la doctrina de que los malos, incluido Satanás, después de pasar por el purgatorio del lago de fuego, son salvos, en el cielo tiene que haber algún jefe, tiene que haber alguien que gobierne, a pesar de que todo sea armonía, tiene que haber un orden, por supuesto. ¿Por quién hay que votar en ese caso? Pues hay que votar por Satanás, que sea el regidor del universo. Porque Dios, por más de 6.000 años a nosotros, la raza humana nos dijo mentiras. Dijo que el alma que pecare esa moriría. Y todos los pecadores están en el cielo. ¿Quién tiene razón? Satanás, que dijo no moriréis. Así es de que, ¿usted por quién daría el voto si tiene que votar? ¿Por alguien comprobadamente mentiroso durante 6.000 años? ¿O por alguien que le dijo la verdad, pero lo calumniaron y le dijeron que era mentiroso durante 6.000 años, pero al final usted descubre que resulta que tenía razón? Esto no es nada menudo. Así es de que el universalismo llama a Dios mentiroso, en varias formas. Una segunda cosa en la cual dice que Dios es mentiroso es porque Dios dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Esa es otra mentira. Si el universalismo tiene razón, esa es otra mentira. Una tercera mentira. Dios dice en su palabra que el hombre tiene libre albedrío. Pero resulta que el universalismo descubrió que no tiene libre albedrío porque un esclavo no es libre. Además, luego de tratar a Dios así, de esa manera, el universalismo presenta a Dios como a un tirano que maneja robots. ¿Por qué? No respeta la libre elección. Los hombres que en sano juicio eligieron la muerte, aquí, en el tiempo de gracia que tienen, resulta que Dios los va a cocinar con fuego hasta que sean obligados bajo tortura a decirle a Dios que sí y aceptar el cielo que ellos de una manera tranquila, de una manera lúcida y por su propia y espontánea voluntad dijeron que no. Al punto, en el momento quiero decirles que en muchos países de este mundo tan desbaratado como lo tenemos, sin embargo, en muchos países no se le da valor probatorio a las confesiones obtenidas bajo tortura. Pero según el universalismo, Dios sí queda complacido por los rumbos que tomó la gente bajo tortura, bajo el cocinarlos
con el fuego. El universalismo endosa y pregona la doctrina del purgatorio que el hombre de pecado inventó en la Edad Media. Y, como leímos en la inspiración, el universalismo alienta a los seres humanos, ahora esto de manera subyacente, alienta a los seres humanos a vivir en el pecado y a arrastrarse en el pecado, porque de todas maneras Dios los va a salvar. Un servidor a estas alturas ya ha visto resultados de padres que estaban angustiándose y orando fervorosamente por un hijo que tenían bastante descarriado, y ahora con esta enseñanza, ahora están tranquilos porque bueno, finalmente el hijo pues va a sufrir un poquito de fuego, pero finalmente se va a salvar, lo cual es lo que trae alivio a sus almas. Entonces ya se quedaron tranquilos. Y todo esto porque a tiempo de que todas estas herejías ponzoñosas están ahí, están envueltas en muchas verdades. No olvidemos, Elena de White dijo claramente, y eso está en el libro de Evangelismo, el parásito del error se alimenta del árbol de la verdad. El universalismo dice unas cuantas verdades con el parásito del error, y siempre ha sido así y será así, desde el Edén. El árbol prohibido era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien, a la cual se le añadía la ciencia del mal. Termino, hermanos, con unas lecturas inspiradas. Quiero que sea la inspiración la que nos previene sobre este asunto. Mensajes Selectos, tomo 2, página 28. Hombres que piensan tener la verdad presentarán toda clase de doctrinas concebibles fantásticas y engañosas. Conflicto de los siglos, página 516, capítulo Las acechanzas del diablo. La lectura anterior era del capítulo El misterio de la inmortalidad. Quizá comenté Acechanzas del diablo, esa lectura larga, pero era del capítulo Misterio de la inmortalidad. Ahora sí, capítulo Las acechanzas del diablo, página 516, leo. Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Pocos son los que, habiéndose aventurado a hacer cosa semejante, se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los más siguen rechazando una tras otra los principios de la verdad hasta que se convierten en verdaderos incrédulos. He visto, sigue diciendo la sierva del Señor, escuchemos esto. Testimonios Selectos, tomo 5, página 17. He visto el resultado de esas ideas fantásticas respecto a Dios. Son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. Hermano, quizá usted dirá, no, pero hasta ya no, tampoco. Le recuerdo que Pedro, cuando Jesús le dijo cuáles iban a ser sus resultados esa noche, Pedro le dijo, Señor, por favor, no exagere las cosas. Señor, por favor, yo estoy listo aún a morir por ti. No, hasta allá no. ¿Qué pasó? La sierva del Señor dice, y hago este llamado a algún hermano, pero digámoslo, incauta, haya estado simpatizando con este tipo de doctrinas, que hagan alto, porque la sierva del Señor dice claramente en qué va a parar esto: apostasía, espiritismo, amor libre, entre otros problemas. Entonces, que haga un alto, pregunte cuál es el buen camino, ande por él y decida que no va a escuchar las voces que el Señor condena en su palabra. Hemos llegado, dice la sierva del Señor,
Hemos llegado a un tiempo cuando hay que llamar las cosas por su verdadero nombre. Tal como lo hicimos en los primeros días, debemos levantarnos ahora, dirigidos por el Espíritu de Dios, para censurar la obra de engaño. Algunos que ocupan puestos importantes en la obra de Dios están impartiendo enseñanzas similares a las que tuvimos que combatir después de 1844. Vimos el cumplimiento del pasaje bíblico según el cual, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está escrito en The Southern Watchman, o sea, el Centinela del Sur, 5 de abril de 1904. Registrado también en Mensajes Selectos del tomo 2, la página 29. Termino con las palabras inspiradas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino examinad, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. He aquí, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Oremos. Nuestro Dios y Padre, ¿qué deuda tenemos contigo por la iluminación de tu palabra? Que nuestro espíritu siempre se mantenga humilde, porque será la salvaguarda frente a los espíritus de error y doctrina de demonios. Que seamos realmente humildes de corazón y sinceros, para de esta manera permitir que tu Espíritu siempre nos guíe a toda verdad. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.